mi ciudad, Rosario, para ejercer legalmente el psicoanálisis hay que tener un título de psicólogo, o bien de médico con especialización en psiquiatría. Yo tengo mi título de psicólogo, como les decía. Pero siempre que me nombran psicólogo, no siempre en realidad. Digamos que durante 364 días al año, mientras me nombran el psicólogo, aclaro lo más amablemente posible que no lo soy, que trabajo con el psicoanálisis. A veces, según el contexto, incluso hasta detallo de qué va la diferencia entre una y otra cosa. Pero hay un día al año que me manejo distinto, que por supuesto es el día del psicólogo. Ese día dijo la aclaración de me las guardo en los bolsillos de la lengua y me entrego desprejuiciadamente a recibir un saludo de cariño. Eventualmente algún que otro regalo, o no sé si ha traído algo. Y sí, porque este año justamente se dio que me invitaran a conversar con ustedes acá en Psicología al Sur unas horitas antes del día del psicólogo, que es mañana, 13 de octubre. Así que decidí extender un poco mi habitual excepción, adelantarla un poco, y entonces no les voy a hablar de problemas teóricos del psicoanálisis, cosa que me gusta mucho hacer. Les voy a hablar como un laborante más del campo psi, como se dice. Y por lo tanto, quiero que conversemos sobre cuestiones políticas que atañen a la práctica de todo laburante o laburanta de la salud mental, lo que se debe llamar la salud mental. Quiero hablarles de ciertas prácticas y de ciertas políticas que empobrecen nuestro laburo. Y por qué no algunas otras que considero yo pueden o podrían enriquecerlo. La primera entonces política que quiero mencionarles es la política de la confusión. La política de la confusión entre psicoanálisis y psicología. Vieron que a veces los mismos psicoanalistas no saben bien qué hacen. Si son psicoanalistas, son psicólogos. Los psicoterapeutas también se confunden. Y sería error considerar que es simplemente por falta de información o por vagancia. Hemos practicado sistemáticamente la política de la confusión, lo cual no nos favorece a los psicoanalistas. El psicoanálisis, como ya les decía, no es una profesión, por empezar. Como bien dice el escritor Rodolfo Enrique Foucault. Foucault lo dice en un texto en el cual diferencia la literatura del periodismo. Y él dice que el profesional es alguien que cumple un rol útil y necesario, dictado por las instituciones, por las sociedades. Agrego yo, para velar por el buen orden del mundo. Los psicoanalistas hacemos algo completamente inútil e innecesario, que solo por obra de arte se vuelve indispensable. Quiero decir que el psicoanálisis no es una terapéutica, no es una terapia. La terapia es un término que, por supuesto, sabrán, proviene de la medicina. Y es, por definición, una terapia, un tratamiento para restablecer un equilibrio ideal que se perdió, que se vio alterado. Esto con el ejemplo médico del organismo es fácil de entender, ¿no? El cuerpo, al menos para la medicina occidental, ¿no? Porque era el día de la diversidad cultural, sostener que el mundo empieza y termina en Occidente sería retrógrado. Bueno, pero en la medicina occidental el cuerpo se mantiene dentro de un equilibrio ideal de valores, tanta azúcar en sangre, tanta temperatura, tanta presión arterial, tanto glóbulo rojo, etcétera, etcétera. Cuando se ve alterado ese equilibrio por algún agente, una bacteria, por ejemplo, que ingresa al cuerpo, se produce una infección, sube los glóbulos blancos, eventualmente la temperatura, bueno. Entonces una terapia es el tratamiento que se hace para recuperar ese equilibrio que se vio alterado. En el psicoanálisis no hay ningún equilibrio ideal que alcanzar o que preservar. Y tampoco es un psicoanálisis para arreglar nada que se haya roto, ni para recuperar nada que se haya perdido. Es para que un sujeto se invente algo que nunca antes había existido en su vida. Se invente, conquiste un lugar en lo simbólico
que nunca existió para sí. Es decir, se inventa una mejor manera de estar en el mundo, en la vida, en el amor, en el deseo, en el discurso. Y por eso que un psicoanálisis no produce alivio. Acá, si alguien se analiza, lo sabrá muy bien. Un psicoanálisis no conduce a la pacificación de las almas. O como decía el psicoanalista francés Jacques Lacan, un psicoanálisis no conduce a un sujeto hacia su bien, lo conduce hacia su eros, hacia su erótica, es decir, hacia su relación al deseo y por lo tanto hacia la política, hacia la lucha, quiero decir. Sí, un psicoanálisis no te vuelve una persona más tolerante, te vuelve más intolerante a la estupidez, a la mezquindad, a la miseria humana, al goce idiota, sobre todo el propio. Pero pasemos a otra política, porque me entretengo con esto y sé que el tiempo es agotado. Y además quiero mencionar varias políticas, porque quiero abrir varios problemas, no resolver nada. Y tampoco voy a ser exhaustivo con los argumentos porque no es la idea convencerlo de nada ni sumar adeptos. Pero sí sembrar algunas problemáticas porque entiendo también que ese es el espíritu y el objetivo principal de Psicología al Sur, de este encuentro. Producir pensamiento, debate, discusión. Y por lo tanto celebro la política, ya que hablamos de política, la política del debate que promueve Psicología al Sur, promoviendo, realizando este trabajo, este encuentro. Y sé muy bien, como sabemos todos y todas, que la política del debate siempre tiene que verselas, siempre tiene que enfrentarse con políticas antagónicas. Por ejemplo, la política de las pequeñas diferencias. La política de la competencia, quiero decir, de la rivalidad imaginaria entre colegas. Vieron que la agresividad se da siempre entre semejantes. Para lo único que se necesita de la semejanza es para pelearse. Es como en el boxeo, que los plumas pelean con los plumas. En el amor no, el amor es siempre a la diferencia, a la disparidad, en el deseo también. Entonces le decía, la agresividad es siempre al semejante. Vieron, yo soy de Rosario, allá lo de Newell lo agarramos con la de Central, no con el Manchester City. Es lo que Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y si entre hermanos se pelean, bueno, ya sabemos lo que pasa. Y entiendo que hoy, en este encuentro, perdón, se me secó la garganta, estamos dándole pelea a ese vicio mezquino. Otra política que atenta contra la política del debate es la política de la inhibición de los futuros practicantes, de los futuros colegas. Esto es algo que se ejerce mucho en las universidades y en otros espacios de formación también, desde luego. Y no solo hablo de la Facultad de Psicología, en todas las facultades sucede. Nunca falta un profesor garca, sádico, que prefiere amedrentar a los y las estudiantes, asustar a la pibada, inhibirlos en lugar de estimularlos, de habilitarlos. Yo tenía un profesor que decía que nosotros no íbamos a poder ser psicoanalistas porque para eso había que leer todos los seminarios de Lacan y toda la obra de Freud. En alemán, por supuesto. Que en paz descanse. Y otra política que atenta contra esto que estamos haciendo, contra la política del debate, es lo que voy a llamar la política de las suficiencias. Es una palabra que extraigo de un texto de Lacan, un texto satírico de Lacan, que se llama Situación del psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. Es un texto con el que Jacques Lacan responde cuando lo expulsan. No sé si sabrán que a Lacan lo expulsaron, lo excomulgaron, dice él, de la principal institución de psicoanálisis en el mundo, que es la IPA, la International Psychoanalytic Association. Era fundada por el mismo Freud. Bueno, hace mucho. Y
cuando a Lacan lo expulsan y le impiden continuar oficialmente con su enseñanza, son pretexto de que su formación era insuficiente, la de Jacques Lacan, justamente. Pero el hombre no recogió el guante en el sentido de, ya que estamos con el boxeo, en el sentido del enfrentamiento especular. No, ¿sabe qué respondió Lacan? Dijo, sí, chocolate por la noticia. Claro que mi formación es insuficiente. ¿Por qué se piensan que necesito continuar con mi enseñanza? Esa era la razón de ser de su seminario. Enseñar para aprender. Entregarse a la transmisión para avanzar en la formación, la propia, incluso. Los psicoanalistas, decía Freud, tenemos la obligación ética de informar al pueblo de qué va el psicoanálisis, en qué consiste nuestra práctica, cómo nos ganamos la guita ahí dentro del consultorio donde nadie nos ve. Y tenemos que informar a la comunidad de qué va nuestro laburo, en qué consiste el psicoanálisis, para que tenga la posibilidad la persona de elegir hacer la experiencia, si así lo desea. Lacan decía que los psicoanalistas vivimos del saber supuesto, del saber que nos supone quien viene a vernos. Sería lindo que alguna vez pasemos al saber expuesto, es decir, puesto afuera. Pero esa parte indudablemente la hemos hecho al culo. La hemos hecho mal. Estamos intentando arreglar las cosas, sean pacientes. Pero además de este compromiso y de esta deuda que tenemos los psicoanalistas con la comunidad, además de eso, todo aquel que tenga el deseo de avanzar en la elaboración y en la elucidación de un saber, necesita hablar. De ahí la frase irónica de Jacques Lacan en este texto que les mencionaba, porque es cuando le dice que su formación era insuficiente, él dice, las suficiencias no hablan. Quien considera que tiene una formación suficiente, que ya se la sabe todas, no tiene ninguna necesidad de hablar. Bueno, nosotros sí. Esa es nuestra política. Yo les quiero hablar de una política que obstaculiza, perturba no solo el estudio, el debate, la conversación, la discusión, la elaboración del saber, sino que atenta directamente contra nuestra práctica en el consultorio, que es la política de la corrección política, es decir, el rechazo de la política. Aclaro por la duda, porque está en oscuro, pero yo ya me doy cuenta que me están poniendo cara rara. Aclaro por la duda que cuando hablo de política no estoy utilizando la acepción más corriente del término, lo que podríamos nombrar como la política partidocrática. Esa no tiene nada que hacer en el consultorio. Un psicoanalista, supongo que un psicólogo tampoco, no puede ser peronista, ni radical, ni libertario, ni trotskista, etc. Porque entonces estaría metiendo su subjetividad, su yo, en un análisis y por lo tanto impidiéndolo en tanto tal. No puede serlo en el consultorio, aclaro por las dudas. Pero tampoco un psicoanalista puede ser apolítico. No puede. Por empezar, eso no existe. Una vez un analizante vino en la primera entrevista, dijo que era política, y yo le dije, al que adivino a quién votaste en las últimas elecciones. Y le saqué todo, la elección legislativa, le saqué todo, el concejal, todo. ¿Cómo sabe? ¿Y si votan eso, los que se llaman políticos? Bueno, un psicoanalista no puede ser apolítico porque me refiero a la política como en el sentido de hacer un uso del lenguaje para producir efectos deseables. La política de un psicoanalista es la política del psicoanálisis. Y con esa política que los psicoanalistas dirigimos un tratamiento, ¿no? La dirección de la cura
decía Lacan, ¿no? Que es un texto que la dirección de la cura y los principios de su poder, es el título, ¿no? El texto que es como el ABC de la práctica del psicoanalista lacaniano, que es un texto en el cual Lacan, deliberadamente, por supuesto, utiliza lenguaje bélico, militar, habla de la táctica, de la lista, de la estrategia, bueno, el poder, que ya está en el título. ¿Por qué? Porque hay un psicoanálisis polite, hay un psicoanálisis que se pretende apolítico. Y paradójicamente, muy interesante, porque como el interés del psicoanalista lacaniano es dirigir el tratamiento, pero no al paciente, no tiene que usar ningún traje de oveja. Ojo con los psicoanalistas demasiado amables, porque suelen ser esos los que quieren dirigir, pero no el tratamiento, al paciente. Reeducarlo desde los ideales del analista, por supuesto. Esto es un debate que es un debate interior al psicoanálisis, pero entiendo que es de interés para cualquier laburante de la salud mental. Así que me voy a detener un poco en contarles. Quiero contar esto. El psicoanálisis oficial, permítanme nombrarlo así, es decir, el que ha triunfado, el que preside la IPA, la International Psychoanalytic Association, que antes le nombré, desde los años 30 del siglo pasado hasta la actualidad. El psicoanálisis oficial es el psicoanálisis norteamericano. Es decir, a la interpretación que los norteamericanos hicieron de la obra freudiana, que le llamaron ego psychology. Ahí empieza la política de la confusión. Ellos nombran psicología. En Freud no existía esa confusión. El ego psychology en castellano es la psicología del yo, que es una doctrina, como bien lo dice el nombre, que apunta al fortalecimiento del yo, a ser un yo fuerte. Bueno, ustedes dirán, no está nada mal. Esta teoría, esta práctica, fundamentalmente se basa en un libro de Freud célebre, que es con el que Freud presenta lo que se conoce como la segunda tópica freudiana, que es un libro de 1923 que se llama El yo y el ello. Ahí Freud plantea de manera explícita en un capítulo que es el quinto, el capítulo 5, se llama Las servidumbres del yo, o los vasallajes del yo en la traducción de Echeverri, son las dos traducciones más conocidas. La servidumbre del yo. El yo, dice Freud, tiene vocación de siervo, de esclavo. Dice Freud, se hace esclavizar por el ello, por el super yo y por el mundo exterior. Ahora les cuento fácil, cortito, qué quiere decir eso, pero déjame tomar un clavo. Que el yo se haga esclavizar por el ello es el nombre que Freud le da al empuje, al reservorio pulsional, dice él, al empuje que tenemos todos y todas a la satisfacción. Siempre, todo el tiempo somos una máquina de buscar satisfacción, es decir, y de interpretar. Esas son las dos cosas que hacemos los seres humanos según Freud. La libido y el sentido. Buscamos satisfacción y producimos interpretaciones. Este no vino, se olvidó, no me llamó para mi cumpleaños porque, ¿no? Freud decía que la neurosis y la compulsión de asociar. A veces se lo adjudican los psicoanalistas, eso, vos me vas a interpretar todo, te dicen. No, eso hace los neuróticos, no los psicoanalistas. Están todo el tiempo, todo tiene que ver con todo, decimos los neuróticos. Los psicoanalistas no, pero una cosa tiene que ver con esta con aquella, bien puntuales. Bueno, entonces, le decía el empuje a la satisfacción, que se cifra en el concepto de pulsión de Freud, que dicho en el lenguaje rock sería no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y el yo se hace esclavizar por el ello, porque no puede sofrenar, no puede gobernar ese empuje a la satisfacción. Que se haga esclavizar por el super yo. El super yo, déjenme decirlo de manera un poco humorística, sería algo así como un sacerdote que todos llevamos dentro, un policía también podría ser, que nos llama siempre a renunciar a los buenos placeres. Porque el super yo impide el pasaje de la pulsión por la dialéctica del deseo. Llama a la renuncia. Y el tema es que Freud decía, no hay renuncia a la satisfacción pulsional. La pulsión siempre alcanza la satisfacción. Con el objeto o sin él. Freud dice, no hay renuncia a la satisfacción pulsional. Hay satisfacción pulsional en la renuncia. En la renuncia al deseo, agrega Lacan en el Seminario de la Ética. Seminario 7 de Lacan.
Esto es lo que Lacan llama el goce, que es encontrar satisfacción en la propia ruina. El goce masturbatorio del idiota, dice Lacan, porque es el que queda más a mano. Bueno, y después dice, pero entonces también se hace esclavizar el yo por el mundo exterior, encarnado en un jefe, en un esposo, en una madre, etc. Bien, entonces, hasta acá viene bien la idea de los norteamericanos. Hay que fortalecer al yo. Pero si el yo tiene vocación de esclavo, vamos a tener un esclavo más gordo. Porque Lacan dice que la función del yo es una función de desconocimiento. Desconocimiento de los determinismos históricos inconscientes que nos gobiernan y que nos esclavizan. ¿Y cómo se fortalece un yo? Alimentando, por supuesto, la ilusión de la autonomía, de la independencia, de la libertad. No sé si le suena. Entonces, trabajar para fortalecer al yo, ocultando el goce obsceno que nos habita, borrándolo o pretendiendo renunciar a él, cuando ya sabemos que no se puede. Cuando podemos sí gozar de la renuncia. Freud decía que el más culpable de todos es el santo, porque renuncia, 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 y ese es el que más goza. Entonces, trabajar para fortalecer el yo, alimentando la ilusión de autonomía, independencia y libertad, tiene innegablemente implicancias ideológicas. Para decirlo rápidamente, porque sí, ya tenemos que ir redondeando. Así que con la excusa de que queda poco tiempo, se lo voy a decir, como me gusta hablar a mí rápidamente en castellano. Es la mejor forma de criar esclavos. Porque el mejor esclavo siempre fue y será el que se cree libre. Entonces Lacan dice, no, un psicoanálisis no es para fortalecer el yo, la ilusión. El yo, decía Freud, es la puntita del iceberg, además. Un psicoanálisis es para profundizar la división que nos habita, la división en contra de nosotros mismos. Es para soportar vérselas con una verdad, con la verdad oscura de nuestro goce obsceno. Y a partir de ahí, inventarnos alguna mejor manera de hacer con él. La política del psicoanálisis no es una política de la renuncia, de la privación. Quien viene a vernos ya renunció demasiado, ya se privó demasiado, ya se dio demasiado en el deseo, como para seguir invitándolo a que renuncie, como algunos psicoanalistas que conozco que dicen, bueno, si usted no renuncia a ese goce. No, la política del psicoanálisis es una política de la conquista. Y como me queda poco tiempo voy a saltear algunas cosas, porque no quiero dejar afuera, no quiero quedarme sin decirles, sin hablarles de un punto último, pero no último, porque es muy importante, y que atañe también a la política en el sentido más corriente del término, es decir, las políticas que se debaten y se votan en el Congreso. Pero no es un comentario aislado ni caprichoso, todo lo contrario, es por eso que lo hago para cerrar, porque abarca todo lo que dije anteriormente. Y subraya, una vez más, el espíritu y el objetivo principal de lo que entendí yo que se trataba Psicología al Sur, que es la promoción del debate público. Aunque este sea un evento privado, por supuesto, no nací ayer a las 4 de la tarde, lo sé, pero les confieso que vine con la esperanza de que tenga resonancia, de que produzca efectos en la esfera pública. La educación debe ser pública. ¿Sí, no? Bueno, vamos. Gracias. Viva. La educación ha sido un problema, y es y seguirá siendo siempre un problema central de lo humano, desde los griegos,
a esta parte. Bueno, por poner un punto de referencia, los griegos, pero justamente hoy, el Día de la Diversidad Cultural, seguir repitiendo el cuento eurocentrista de que todo empezó en Europa, que retrógrado, pido perdón, sobre todo los pueblos originarios. Bueno, no importa, lo importante es esto. La educación plantea siempre el problema de cómo, cómo inventar modos de educar sin sofocar el deseo del que se educa. Porque la educación es vérsela de verdad con la palabra del otro, por la vía del amor y de la confianza. Un chiquitín no aprende que 2 más 2 es 4 porque descifra los misterios de la aritmética. Es porque confía en el adulto que se lo dice. Entonces tiene que ver con el amor y con la confianza, la educación. Pero no tiene que sofocar al deseo del que aprende. Y es por eso nunca lo vamos a lograr de manera óptima. La educación va a ser siempre un problema. Y por eso Freud decía que educar, así como psicoanalizar y así como gobernar, son 3 prácticas imposibles, decía Freud. Pero que sean imposibles no quiere decir que no se pueda hacer nada con ellas. Freud no era Juan Carlos Pelotudo. ¿Se acuerdan del personaje de Peter Capusotto que decía es imposible? Y dejaba la guitarra. Nada, tenía que esforzarse un poco, ¿no? Pero es lo que quería decir. Por empezar es que nunca vamos a lograr un nivel óptimo, perfecto, ¿no? Y de ninguna manera quería decir que haya que desatender esas prácticas o que el Estado tenga que desentenderse de ellas, dejándolas en manos de las empresas. Es todo lo contrario. Freud llamaba a hacer el esfuerzo, a replantearnos permanentemente cómo lograr modos de educar, lo digo una vez más, que no aplasten el deseo del que se educa, modo de psicoanalizar que no borre la singularidad del analizante, queriendo meterle yo mis ideales o mi partido. Y modo de gobernar que no opriman al pueblo. Es por eso que la educación tiene que ser pública. Porque la lógica de lo privado, la lógica de las empresas, borra las singularidades. Es lo primero que hace. Así como borra la lucha de clases en pos de la eficiencia productiva. Es de conocimiento público que al actual jefe de Estado no le importa, e incluso desprecia los intereses y las necesidades del pueblo. Además, la educación debe ser pública porque no puede depender del ingreso de las personas. Todos y todas tenemos que tener acceso a ella. Y en eso Freud siempre se pronunció en la misma dirección. A favor de que los derechos que se le otorgan a ciertas minorías se extiendan a las mayorías. Freud sabía muy bien que el psicoanálisis no debía quedar al servicio de una lógica de las minorías. Eso Freud lo dice de manera explícita y contundente al estilo de Freud, sobre todo en las conferencias, porque esto es algo que dice Freud en 1918, en septiembre de 1918, en el 5º Congreso Internacional de Psicoanálisis que se realizó en Budapest. El texto es Nuevos Caminos para el Psicoanálisis, un texto hermoso de Freud, donde Freud dice, el gran problema del psicoanálisis es que solo tienen acceso las clases pudientes, quedando privada de ese derecho la clase trabajadora. Y Freud dice, el Estado en algún momento tendrá que responder a la obligación de brindar tratamiento psicoanalítico a quienes no puedan pagarlo. Pero vaya a saber cuánto tiempo pasará, dice Freud. No pasó mucho tiempo, porque a los pocos años, en 1922, Lenin fundó el Instituto de Psicoanálisis de Moscú, el tercer instituto de psicoanálisis, el primero el de Berlín, segundo el de Austria, tercero el de Moscú. Los discípulos de Freud le dieron la espalda a Freud, no le gustaba que lo banque a Lenin. Y Lenin no solo fue el primero en legalizar el aborto, el divorcio, en permitir a las mujeres no solo el voto, sino la participación en la política y tantas otras cosas. Fue el primero también en permitir que el pueblo se psicoanalice. Bueno, igual uno dice Lenin por tradición medio machirula, porque en realidad ahí era fundamental la mujer de Lenin, Nadezhda Krupskaya,
Ella fue la gran promotora del psicoanálisis en la Unión Soviética, que duró poco hasta que vino Stalin y lo arrasó porque lo consideró un peligro e instaló a Pablo. Pero es un capítulo aparte. Me fui por la rama un poco y encima estamos terminando. No, sí, ya está. Pásame otra cerveza, me pido. Freud consideraba que el psicoanálisis tiene que estar al servicio de la educación pública y al alcance del pueblo. Pero no todos los psicoanalistas y no todos los psicólogos le dan a la educación la importancia que Freud le daba. Y no todos consideran que el Estado debe velar por los intereses del pueblo y no solamente por los intereses de las empresas. Y lo mismo debe ser para el psicoanálisis. Porque no es que la gente tiene que entender de psicoanálisis. No, es al revés. Es el psicoanálisis el que no termina nunca de entender a las personas. Y es importante persistir en el esfuerzo por hacerlo. Porque los problemas del psicoanálisis son los problemas del pueblo. Son los problemas de la comunidad. Y lo importante son los problemas de las personas, no el psicoanálisis, y tampoco la psicología. Esa es y debe ser nuestra política. Gracias.